Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el año 15 del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados. Lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy nos encontramos esta presentación de Juan el Bautista, y lo hace de una forma curiosa, con una retahíla de nombres y de fechas. Claro, en aquel tiempo no se podía decir estamos en el año 2021 o el que fuera. ¿Por qué? Porque no había este sistema de contar, sino se contaba por los años del gobernador de turno, del rey de turno, del gran sacerdote de turno, y así nos quiere mostrar realmente este hecho histórico y el momento histórico en el que empieza la predicación de Juan Bautista. ¿Cuándo? Pues en el año 15 del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes el tetrarca, el rey, o sea, el rey títere de Galilea, Herodes, el gobernador Pilato, el hermano de Herodes tetrarca de Iturea y tal, y como sumos sacerdotes en la parte religiosa, Anás y Caifás. Queda situado el año claramente, más o menos, podría ser, o sea, si uno hace los cálculos, con que no nos dice los meses, por algún mes de diferencia o tal, podría ser esto el año 28 o el año 29. En el año 28, máximo 29, inicios del 29, pues aparece Juan Bautista, que va, o sea, viene la palabra de Dios sobre Juan, el Bautista le llamamos el hijo de Zacarías, en el desierto. Y dice que lo que predica es un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Y dice según lo que dijo el profeta Isaías. Entonces hemos de ver aquí qué nos dice este profeta Isaías, qué sentido tiene. Un bautismo que, sabéis que bautizar quiere decir sumergir, eso es el origen de la palabra sumergir. Sumergidos se bautizaba en agua, en el río, y era de preparación, de conversión para el perdón de los pecados, para prepararse a la venida del Mesías. Y ese Mesías será Cristo, el Mesías. Bueno, será Cristo, es que Mesías y Cristo es la misma palabra, una en hebreo y la otra en griego. El Mesías, Cristo, y este Mesías, el Cristo, que es Jesús. Bien, ¿qué es lo que pide aquí Isaías? Voz del que grita en el desierto. Esta voz es Juan Bautista. Preparad el camino del Señor. Y eso es lo que se nos pide en los tiempos fuertes, sobre todo Adviento y Cuaresma, esos tiempos de preparación, primero al nacimiento de Cristo y a la segunda venida de Cristo, y en Cuaresma a la resurrección de Cristo y el don del Espíritu Santo. Y preparar el camino al Señor, dice: allanad sus senderos, los valles serán rellenados. Todo esto coge una tradición muy antigua porque Isaías es de unos cuantos siglos antes de Cristo. Y era que cuando venían los reyes, los emperadores a un pueblo, se reconstruían las carreteras.
Y entonces los caminos se volvían a dejar practicables, si habían, pues, si era necesario, se llenaban pequeños valles, algunas montes y colinas se podían rebajar para que no hubieran tantas subidas, bajadas, tantas curvas. Se favorecía, cuanto mejor era la carretera, más posibilidades de que viniese el rey o el gobernador de turno. Y con lo que significaba para el bien de cada uno de los pueblos que iba a visitar, con lo que traían y los regalos y esas cosas que tenían en aquella época. Pues bien, llega el gran rey. El gran rey es Cristo. Llega así, ahora en Adviento lo celebramos desde los dos puntos de vista. Llega como recuerdo de su nacimiento de cara a la Navidad, donde volvemos de alguna forma a recibir a Cristo que se hace hombre, al Dios que nace, pero sobre todo nos preparamos a su segunda venida, o cuando Él vuelva, que puede ser cualquier momento, o en el momento de nuestra muerte, en el cual hemos de estar siempre preparados. ¿Y cómo se prepara? Pues favoreciendo el camino para que venga. ¿Cuál es ese camino? ¿Qué es lo que hace que el Señor no venga a nosotros? Pues es el pecado. Es todo el mal que hacemos. Y el mal muchas veces entra sin darnos ni cuenta. Una vez se instala, difícilmente se saca muchas veces. ¿Y qué son aquellas cosas que hemos de sacarnos de encima? Pues el mal y aquellos vicios que a veces consideramos algunos, pues bueno, son de poca importancia, pero hacen que Dios no entre en nuestra vida. Que lo vayamos dejando. Aquellas cosas que sabemos que, bueno, no están bien, pero bueno, tampoco son tan graves, creemos a veces, y entonces vamos dejando que nos corrompan sin darnos ni cuenta, a veces nos damos cuenta y a veces no. Y oímos como si oyéramos hoy esta voz que grita en el desierto: preparad el camino, allanad sus senderos. Las valles que sean rellenadas, los montes y colinas rebajados, lo torcido enderezado. Todo lo que nos separe de Dios lo hemos de sacar de nuestra vida, así preparamos el camino. Y en estos tiempos fuertes nos resuenan también esta primera parte que o estas otras palabras que hemos leído también. Predicaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. ¿Cómo se perdonan los pecados en la Iglesia? Pues de forma especial, de dos formas. Una, en el bautismo. Fuimos perdonados de todos los pecados consagrados a Cristo, y hechos miembros de la Iglesia e hijos de Dios. Y después aquello que los padres llamaban el segundo bautismo, que es el sacramento de la penitencia. Los cristianos estamos llamados a una confesión frecuente, pero al menos en los tiempos fuertes, al menos en Adviento y en Cuaresma. No solo eso, es más, también cuando alguien tenga conciencia de pecado grave, pues que no venga a comulgar y se confiese antes, faltaría más. Pero en estos tiempos se nos pide, ya que hablamos de este bautismo para la conversión de los pecados, ver en nosotros dónde está el pecado, hacer examen de conciencia cada uno. De alguna forma, estas semanas que faltan a la Navidad nos quieren preparar a eso, prepararnos a la confesión, prepararnos a vivir bien como cristianos, a saber pedir perdón a Dios, a convertirnos de aquellas cosas que nos demos cuenta que no van por el camino que Dios quiere, huir del pecado para buscar el bien que es la voluntad de Dios en cada uno de nosotros.